Muy bien, bienvenidos a Palabra y Poder. Palabra y Poder. Es un placer y un gusto que puedas acompañarme una semana más, casi finalizando el año, pero es bueno. Te apuesto y te aseguro que Cristo te va a hablar en esa oportunidad. Cristo nos va a hablar a todos a través de la palabra de Dios. Recuerda lo siguiente: la Biblia es la palabra revelada de nuestro Creador. Es donde nos pone las directrices para nosotros poder llevar una vida plena, una vida llena de plenitud. En esta oportunidad, el tema que vamos a desarrollar con la ayuda de Dios es éxito en la crisis. Éxito en la crisis. Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo 35, dice lo siguiente: y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Dios y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos muertos. En pleno siglo XXI, seguramente la crisis ha tocado la puerta de casi la mayoría de familias. Si no es de una forma, es de otra. Así es que éxito en la crisis. Vamos a ver cómo poder sobrevivir, cómo poder sobrellevar la crisis. Fíjate que relata la historia bíblica, relata en la historia que Saúl, primer rey de Israel, del pueblo de Israel, David, segundo rey de Israel, y Salomón. Pues Salomón dice que la escritura, que en su vejez pecó contra Dios, se extravió, ¿sabes? Salomón fue catalogado el hombre más sabio hasta estos días, pero el hombre más sabio se equivocó ya en su vejez, ya que relata la escritura, relata la Biblia, que Salomón se extravió de los mandamientos prescritos por Dios. ¿Cómo fue eso? Salomón se dejó desviar su corazón por las mujeres que tuvo. En la época bíblica era muy común tener más de una esposa. En la época de la Biblia, sí. En la época antigua, no ahora, no te alegres, no ahora. Pero dice la escritura que Salomón tuvo tantas mujeres que no eran las que Dios quería, no era lo que Dios quería para Salomón, y dice que extraviaron su corazón de la fe, lo desviaron a dioses ajenos como los que tenemos ahora. Y dice, cuenta y relata la Biblia de que Dios se enojó tanto que rompió el reino. Fíjate bien, antes era 12 tribus o 12 departamentos, si queremos verlo así, constituían la nación de Israel, un solo rey, un solo presidente. Pues se enojó tanto con Salomón que vino y rompió el reino. 10 tribus para Israel, que se llamó el Reino del Norte, cuyas capitales fueron Siquén, Tirsa y la más frecuente Samaria, y 2 tribus para Judá, es decir, el Reino del Sur, cuya capital fue Jerusalén, la ciudad amada de Dios. Mas no lo hizo Dios en días del rey Salomón por amor a David, su padre. El padre de Salomón, por amor a David, cortó el reino de la casa de David, pero no lo hizo en los días de Salomón, es decir, mientras Salomón vivía. Fue así que con la muerte de Salomón, los reyes después de él tuvieron el común denominador de no guardar la ley de Dios. Imagínate, ese era el común denominador de ser reyes llenos de pecado y que llevaban maldición al pueblo. Hasta que aparece, es el común denominador, fíjate, de cada uno de los reyes que fueron después de Salomón cuando se partió el reino. Todos estos reyes acumulaban pecado tras pecado y llevaban la maldición al pueblo, hasta que aparece en escena Ezequías, el rey de Judá. Fíjate bien, mira el dato, qué interesante. Después de Salomón, todos estos reyes que vinieron, solo el 20% de todos los reyes de Israel y Judá siguieron a Dios. El 20%, una triste realidad. Los reyes malvados carecieron de previsión. Pensaron que podían controlar el destino de sus naciones al importar otras religiones vecinas. Imagínate lo que pensaban.
tremendo, error, graso error. Los reyes buenos que surgieron emplearon la mayor parte de su tiempo para deshaciendo el mal, para curar las heridas, deshaciendo el mal que sus antecesores habían realizado. Ahí invirtieron su tiempo. Los reyes que salieron, los presidentes que salieron conforme al corazón de Dios, emplearon todo su tiempo en eso. Imagínate, por la desobediencia. Muy bien, este rey Ezequías nos deja una gran enseñanza de cómo en tiempos de crisis podemos salir exitosos. Ponle mucha atención. Si estás atravesando y pasando por circunstancias difíciles, ponle atención que Dios te va a hablar. Dios te va a dar, mediante la vida del rey Ezequías, te va a dar algunos tips que pueden servirte para salir adelante, para sobrellevar la crisis y para vencerla. Pero, ¿quién es Ezequías? Muy bien, fue el rey número 13 de Judá. Comenzó a reinar aproximadamente en el 715 a.C. Fue uno de los pocos reyes de Judá que estuvo siempre consciente, fíjate bien esto, de los hechos de Dios en el pasado y de su interés en los de cada día. La Biblia describe al rey Ezequías como una persona que tuvo una relación íntima con Dios, y allí comienza el milagro. Al tener una relación íntima con Dios, ahí comienza el milagro. El rey estaba en problemas, fíjate bien, estaba en problemas, sitiado por sus enemigos, hablando ya de lo que le acontecía al rey Ezequías. Estaba sitiado por sus enemigos, pero ¿cómo reaccionó? ¿Qué reacción tuvo este rey ante tal desafío? Aquí algunas de sus características. Fíjate bien, el escenario es este. El rey de Asiria había acercado a Judá, al rey Ezequías. Ya había conquistado a todas las naciones vecinas, incluido a Israel, con sus 10 tribus. ¿Te acuerdas del principio lo que te dije? Ok, el rey de Asiria estaba conquistando. Y sabes lo que sucede, que a veces los problemas, las dificultades, la crisis cuando te llega, te da una bofetada y te dice, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Cómo crees que te va a sacar adelante? ¿Cómo crees que te va a salvar de mi mano? Te dice la crisis. Se lo dijeron a Ezequías. Después de que Asiria y su rey y su gabinete se acercaron y llegaron a decirle a Ezequías que se rindiera, que no había manera, no había solución al problema. Pero mira las características, cómo reaccionó Ezequías en semejante situación y nos puede ayudar. Primero, hizo lo recto ante los ojos de Dios. Segunda de Reyes 18, 1-3 dice lo siguiente, fíjate bien, en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Muy bien, en el versículo 3 mira lo que dice. Hizo lo recto ante los ojos de Dios, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Una de las claves del éxito de Ezequías es que caminó en rectitud delante de Dios. La rectitud te va a retribuir la victoria que tuvo como resultado a una vida de entrega a Dios. Fue el resultado, ¿sabes? La victoria fue un resultado de una vida de entrega en las manos de Dios, así como Ezequías, ¿sabes? Tuvo errores, como cualquier mortal, como tú y como yo, con errores y aciertos, como todos, pero hizo la diferencia algo, de la mano de Dios, aciertos y equivocaciones, pero de la mano de Dios. Así como Ezequías estaba en guerra, déjame decirte algo, debemos notar que nosotros también lo estamos hoy en día. Hoy también estamos en guerra. Efesios 6:12 dice lo siguiente: porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estamos en guerra. Hay crisis, pero ánimo, que el Señor, si tienes una relación, como nos sugiere el versículo que leíamos, el hacer lo recto delante de Dios, e hizo lo recto ante los ojos de Dios conforme a todas las cosas que había hecho David. ¿Sí?
Por lo tanto, yo te invito a que vivamos en rectitud y Dios nos dará la victoria. Te lo puedo asegurar. Primer punto, anda delante de Dios en rectitud, que eso te lo va a recompensar. Te lo puedo asegurar. Vamos a ir a un segundo punto. Muy bien, pero ¿qué otro punto podemos sacarle a la vida del rey Ezequías que nos pueda bendecir, nos pueda iluminar cómo hacer para tener éxito en la crisis? Primer punto, te dije, hacer lo recto delante de Dios. Eso te va a traer beneficio. Muy bien. Como punto número 2, puso este rey su esperanza en Dios. En el versículo 5, mira lo que dice. En Dios, en el Dios de Israel, puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Y en el Dios de Israel puso su esperanza. ¿Tú en quién pones tu esperanza? Cuando llega la enfermedad a tu vida, cuando llega la crisis a tu trabajo, cuando hay recorte personal, ¿en quién pones tu esperanza? Cuando quizás los hijos se enferman y no hay quizás muchas finanzas, ¿en quién pones tu esperanza? Hoy en día es común que ante las dificultades, carencias o desafíos se busquen alternativas. Por supuesto, creo que todos pasamos por ahí para solucionar, buscamos alternativas para buscar una solución. Por ejemplo, si son las finanzas, buscamos el crédito. Si es enfermedad lo que te aqueja, la medicina y los médicos, y no me malinterprete, Dios bendiga a los médicos. Pero si son los problemas, por ejemplo, con los hijos, con los niños, ¿qué es lo que buscamos? Al psicólogo. Pero entonces te pregunto, ¿Dios a dónde queda? Pareciera que como que no existiera o no contara para nosotros. El rey, ¿sabes? Ezequías puso su esperanza en aquel que tenía el poder para darle la salida. Puso su esperanza en Dios, en tu Creador. Si Dios lo hizo con Ezequías, seguramente lo puede hacer de nuevo contigo. ¿Sabes? Dios es muy bueno. Él tiene muchas cosas para nuestras vidas. Primero, camina en rectitud. Segundo, pon tu esperanza en Dios. Él, ¿sabes? Las personas, los seres humanos te pueden fallar. Las personas te pueden fallar. Dice un versículo de la Biblia que maldito aquel que confía en el hombre, en el brazo humano. ¿Sabes por qué? Porque te puede fallar. En cambio, los bancos te pueden negar el crédito. La medicina te puede decir, discúlpame, perdóname, pero tienes cáncer, no podemos hacer nada más. Y no me malinterpretes, te lo dije hace un rato. Por supuesto que Dios permite la medicina y a los médicos, pero cuando la medicina te dice, contra eso no podemos, ¿en quién pones tu esperanza? ¿Sabes? Otra cosa, familias desintegradas, les hablo a ustedes, les hablo a ustedes. ¿Crees que porque el padre de familia se ha ido, ya no hay esperanza? Esa crisis ya no tiene solución. ¿En quién pones tu esperanza? Hay un Dios que todo lo ve y todo lo puede, y Él seguramente te va a sacar adelante. Si tú estás atravesando por eso, ten ánimo. Dios es un Dios fiel. Solo pon tu esperanza en Él, que Él no te va a avergonzar, no te va a dejar avergonzado. Otro punto, como tercer punto, Ezequías guardó los mandamientos. Versículo 6 dice, porque siguió a Dios y no se apartó de Él, sino que guardó los mandamientos que Dios prescribió. Imagínate, trae sus resultados, trae sus beneficios guardar los mandamientos. ¿Y cuál es guardar los mandamientos? La Biblia, la palabra revelada de Dios. Acá están los mandamientos, acá está lo que Dios quiere que hagamos para que nos vaya bien en la vida. Ezequías lo guardó. Mira qué interesante. Ante tal magnitud de la crisis que estaba atravesando Ezequías, te puedes imaginar, rodeado por soldados, el pueblo temeroso,
mas sin embargo con la esperanza de que Ezequías, como un rey justo, sabría qué hacer. Y efectivamente, déjame hacer una comparación. Los atletas de alto rendimiento, para optar para una medalla o un triunfo, según su rama, según la rama deportiva que practique, deben guardar requerimientos en su alimentación, su estilo de vida. Son mandamientos que sacaron el máximo de sus capacidades. Y si lo hacen los atletas de alto rendimiento que compiten por algo terrenal, ¿por qué no hacerlo nosotros cuando Dios nos promete una victoria tan grande? Ven, yo te invito a que te atrevas a hacerlo. En la vida del cristiano es igual. Hay preceptos, mandamientos que de cumplirlos nos asegura el éxito ante cualquier situación, por delicada que sea. Ezequías tenía al ejército asirio presionándolo para su rendición. Sin embargo, el rey sabía que los mandamientos que desde su juventud guardaba, que el estilo de vida que tenía, le daría la victoria en Dios. Ezequías lo sabía. Ezequías lo sabía. Es increíble, ¿sabes? 3 puntos bien poderosos que podemos sacar de la vida de Ezequías. Y por cuestiones de tiempo, solo te menciono un par. Son 4 puntos. Te he dicho 3, pero nos vamos a quedar con 3. Primero, hizo lo recto, hizo lo correcto, vivió en rectitud ante los ojos de Dios. Él hizo lo recto delante de Dios. Como segundo punto, puso su esperanza en Dios. Como tercer punto, guardó los mandamientos, preceptos que Dios había determinado. Por eso es que empezamos con el versículo, ¿sabes? Y ¿sabes cómo concluye esta historia? El rey Ezequías tuvo éxito en medio de esta crisis. Y sabes que tuvo la victoria. Venció al ejército asirio sin siquiera sacar una tan sola espada. El versículo que leíamos al principio dice lo siguiente: y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Dios y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Ni una espada sacó el rey Ezequías. Te pregunto, ¿vale la pena o no vale la pena intentarlo, vivir para Dios, acercarse a Él? Vale la pena. En tiempos tan convulsionados, en tiempos llenos de crisis, si tú no estás en crisis, sino que estás en Cristo, la victoria y el éxito te va a sonreír. Y es mi deseo que lo alcances. Y es el deseo de Dios. Y como siempre te lo digo, no es casualidad que tú estés acá, que tú estés escuchando. Pero todo lo anterior no serviría de nada si tú no tienes en el corazón a Cristo. Yo te invito a que leas la siguiente oración. Dile de corazón lo siguiente: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz del Calvario, pero que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Jesús. Gracias doy al Padre por enviar a Jesús a morir en mi lugar. Amén y amén. Te doy las bendiciones y te felicito por la decisión que has tomado, y recuerda que tú eres un campeón en las manos de Dios. Tú eres un ganador en las manos de Dios. Has pasado al mejor equipo del mundo, al equipo de los ganadores, al equipo de Cristo. No me queda más que decirte que si Jesús lo hizo una vez, Él puede hacerlo de nuevo. Será hasta la próxima semana y créeme, Jesús te va a bendecir masivamente. Amén y amén.